Bienvenidos, buenos días y bienvenidos a la licenciatura en la enseñanza de las ciencias biológicas, carrera perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora. Orgullosos y contentos estamos de participar, de pertenecer a esta licenciatura, que permite en forma gratuita que profesores de ciencias de institutos superiores puedan abordar a un título de grado. Eso nos pone orgullosos en forma gratuita. Situación que durante muchos años los que hemos sido profesores o somos profesores de ciencias nos costó muchísimo porque no se tenía en cuenta en el nivel universitario lo hecho en los institutos superiores. Así que eso para todos nosotros realmente es de suma importancia. Mi nombre es María Inés Ripa, en realidad les cuento que me dice Marili, así que en todos los van a ver Marili Ripa. Junto con Beatriz Gardía, Betty, si levantás la mano así te identifican. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Formamos el equipo coordinador de la licenciatura. Los vamos a acompañar en todo este tramo de su vida profesional, y van a poder contar con nosotros en lo que necesiten o dependa de nosotros. Quiero agradecer a Eduardo Greisenstein, el docente investigador de la facultad, que recién está con ustedes en biología molecular en este primer año, y que en segundo año lo tendrán en seminario, que nos deja este espacio para que nosotros, de su cátedra, para que nosotros podamos presentarnos a ustedes. Lo que pretendemos en realidad en forma cortita es darles algunas características de la licenciatura, y eso lo vamos a hacer a través de un Power que Betty va a ir de alguna manera describiendo. A través de este Power que queremos mostrarle los objetivos de la carrera, el alcance del título, creo que es algo muy importante, cómo nos habilita para enseñar en nivel superior. También habla sobre o expresa acerca de la metodología de trabajo, las formas y modos de evaluación y los medios de comunicación con nosotros y también con otros estamentos de la facultad. Por mi parte, para darle la voz a Betty, les deseo una muy buena cursada, y por suerte han puesto sus cámaras y por lo menos virtualmente podemos vernos la cara. Y tengo esperanzas que antes que termine este cuatrimestre, o por lo menos este año, podamos vernos en forma carnal. Lo mejor para ustedes en la cursada. Betty, todo tuyo. Bueno, el PowerPoint que les estaba mostrando así aceleradamente lo van a recibir por mail en unos minutos para que ustedes lo puedan observar con detenimiento y puedan analizarlo. Creo que está bien claro como para poder entender cuáles son, sobre todo, las formas de aprobación de las materias, que creo que es un punto importante. Bueno, para mí es una alegría que estemos otro año más organizando estos encuentros que queremos que continúen a lo largo del año. Vamos a, digamos, a intentar entrar a las reuniones cada tanto para establecer algún tipo de vínculo con ustedes. Y bueno, más que nada yo lo que voy a hacer ahora es decirles cuáles son las vías de comunicación. Nosotros tenemos, el equipo coordinador tiene un mail, un Gmail, muchos ya se comunicaron a ese Gmail. Nosotros establecemos esa vía de comunicación, es desde ese correo desde donde van a recibir esta presentación y el calendario académico en unos minutos, como les decía. Pero también hay otras vías de comunicación, como por ejemplo teléfonos de consulta, el teléfono de Mariana Bedelía, por ejemplo, yo se los voy a mostrar ahora, el Instagram, el Facebook.
digamos que, por acá, digamos que estas vías, sobre todo en este contexto, son más que importantes y es bueno que ustedes las tengan. Así que bueno, cuando reciban el PowerPoint van a poder tomar nota de estas vías de comunicación, ¿sí? Acá tenemos el Facebook del Departamento de Alumnos para todas las consultas que tengan que ver con las inscripciones, con el SIU, con las correlatividades, cómo solicitar una equivalencia, ¿no es cierto? Todas esas cosas se tratan con el Departamento de Alumnos. Y esto para las consultas generales, estas vías las responde la BEDEL, que es quien va a estar también muy cerca de ustedes. Bien, bueno, eso es lo que nosotros queríamos comentarles, y cualquier consulta que tengan, cualquier duda, cualquier inquietud, no tienen más que escribir al correo de la licenciatura y ahí respondemos nosotros, tanto Marily como yo. Lo que podríamos recordarles por lo menos son las materias de este año y el horario en las cuales se van a cursar, ¿no es cierto? La primera es como la que están haciendo ahora, que es biología molecular, y después de 11 a 1 van a tener teoría de la enseñanza con la licenciada Teresa Yani, y por la tarde de 14 a 17 van a tener introducción al conocimiento científico con la licenciada Sandra Bobet. Ese horario se va a mantener durante todo el cuatrimestre. Y acá le está mostrando Beatriz las materias de la carrera, ¿no es cierto? Todas Acá son cuatrimestrales. las tres primeras son justamente las que mencionaba Marily, y bueno, los horarios los acaba de comunicar. Nuevamente, Betty, ¿vos querés decir algo más? No. Bueno, nuevamente gracias, Eduardo, por darnos este espacio para poder comunicarnos con todos. Buena cursada y lo mejor. Bueno, lo mejor para todos, mucha suerte. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias, Eduardo, nos vamos. No, por favor, gracias a ustedes. Si lo bueno breve, 2 veces bueno. Muchísimas gracias. Bueno, después de la presentación de Marily y de Betty, ahora comienza formalmente la materia biología molecular. Me voy a presentar. Mi nombre es Eduardo Greiserstein. Yo soy licenciado en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Soy doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Soy docente, durante muchos años fui docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Desde hace aproximadamente unos 12 años que soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, y desde el año 2013 que se creó o se empezó a dar la licenciatura, soy docente de la licenciatura. Junto conmigo está la ingeniera agrónoma Mariana Marrero, que es egresada de la facultad y tiene una maestría en biotecnología por la Universidad de Quilmes, y la profesora Lucía Rossi, que es compañera de ustedes, es alumna de la licenciatura, le falta solamente rendir el trabajo final de grado para licenciarse, y es el claro ejemplo como un profesor que se ha formado en la licenciatura puede dar clases en una facultad, en un grado, en una materia de grado. Bueno, dicho esto y habiéndonos presentado, vamos a más o menos ponernos de acuerdo de cómo hacer, cómo va a ser la cursada. Yo les voy a dar algunas pautas y luego comenzaremos realmente la clase.
¿Se ve que está compartido Sí, se la ve. pantalla? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno, les cuento. Primero, vamos a poner algunas pautas de funcionamiento. Acá somos colegas, ¿sí? Ustedes son profesores de terciario, yo soy profesor de universidad, pero todos somos docentes. Por lo tanto, nuestra relación tiene un plano inclinado de muy pocos grados, es casi horizontal. Por lo tanto, tratémonos como los colegas, no son ustedes los alumnos y el docente está en el pedestal, sino que estamos todos al mismo nivel. Entonces, dicho esto, les voy a comentar algunas cosas que quizás muchos saben, pero quizás otros les convenga refrescar los conocimientos. Esta es la página de la Facultad de Ciencias Agrarias. Nosotros, como uso de recursos de la facultad, vamos a utilizar el aula virtual de biología molecular. Para entrar a ese aula virtual, ustedes primero entran a lo que es la página de la facultad. Cliquean y teóricamente, si no hubiera problema, acá tienen la página de la facultad. Dentro de la página de la facultad tienen lo que es el aula virtual. Cliquean ahí, en el aula virtual. Vamos a minimizar esto. Cliquean sobre el aula virtual y los va a enviar a esta página, que es el aula virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias. Una vez que están aquí, lo que tienen que hacer es buscar dentro de las materias, y dentro de esas materias van a encontrar biología molecular. Biología molecular. Nunca está en el mismo lugar. Lo único que tienen que hacer es buscarlo. Nunca está en el mismo lugar. Una vez que ustedes entran a biología molecular, que es una página, un aula virtual bajo la plataforma Moodle, la primera vez que entren le va a pedir el usuario y la contraseña. Yo no sé si todos ya han entrado, están todos matriculados dentro del aula virtual de biología molecular. Si alguno tiene algún inconveniente y no está matriculado, por mail a mí o al equipo coordinador nos lo avisan. Acá le va a pedir la primera vez que se logueen como usuario el número de documento y como contraseña el número de documento. Luego le van a pedir que ustedes modifiquen la contraseña por aquella que les sea más cómoda a ustedes. Las características que tiene que tener la contraseña es que tiene que tener alguna mayúscula, algún número y algún símbolo. O sea, un asterisco, un numeral, algo que no sea ni un número ni una letra, algún signo. Una vez que ustedes entran, van a entrar a la página de biología molecular, donde van a tener actividades, van a tener las clases, van a tener bibliografía general y van a tener bibliografía particular. Y algunos recursos que les pueden ser útiles a ustedes, tanto como estudiantes, tanto como docentes.
una cosa que yo les ofrezco, y esto es un tómalo o déjalo, lo deciden ustedes, es que yo voy a utilizar bastantes recursos de tipo visual, sea películas, sean animaciones, etc. Si ustedes consideran que alguno de esos recursos les puede ser útiles en sus clases, perfectamente me lo pueden pedir y yo lo puedo compartir. Acá nadie tiene el copyright de nada. Todos utilizamos recursos que alguna vez se generaron por otros. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, sería un placer para mí saber que alguno de esos recursos que yo uso les puede servir a ustedes. Así que no duden en solicitarlo. Otra pregunta. Bueno, quedó más o menos claro cómo entrar al aula virtual de la materia. Hoy vamos a ver si hacemos alguna actividad que pueda poner en ejemplo estas cosas. Una cosa que siempre todos se preguntan cuando pasamos del otro lado del mostrador, y que siempre nuestros alumnos nos preguntan, y nosotros cuando pasamos del lado del mostrador, del lado del alumno, también nos preguntamos, ¿cómo apruebo la materia? Entonces vamos a ponernos de acuerdo en cómo aprobamos la materia. Esto es biología molecular, no es biología celular. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar como base de la materia el ADN. ¿Por qué estos temas y no otros? Es porque siempre que uno tiene que dar algún tipo de contenido en un determinado lapso de tiempo, tiene que hacer un recorte. Es imposible dar todo en un lapso de tiempo más o menos contenido. Entonces, bueno, en forma más o menos arbitraria o no, elegimos estos contenidos porque son los que a ustedes luego les pueden servir en la materia que tienen el cuatrimestre que viene, que es genética, con lo cual si ustedes entran a genética armados de estos contenidos, le va a ser mucho más simple la actividad en genética, comprender genética y aprobar genética. Entonces, esto es como un entrenamiento para genética. Fíjense que lo que vamos a ver es historia, diversidad, ADN, algunos mecanismos moleculares, técnica de genética molecular y genómica, estructura de genes y cromosomas, ciclo celular y control de la proliferación. También vamos a ver algunos otros contenidos que no están explícitamente puestos acá, pero que a mí me pareció que sería interesante y que son contenidos de actualización que docentes de escuela media y universitarios tienen que conocer. Acá tienen lo que es el cronograma de la materia. Tenemos 2 clases menos, porque el 3 del 4, que es Semana Santa, no tenemos clase, y el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, tampoco tenemos clase. Lo que ustedes ven al lado son las iniciales de los docentes, que es Eduardo Greiselstein, Mariana Marriero y Lucía Rossi. Tenemos planificado 2 trabajos prácticos de biología molecular en laboratorio. En función del DISPO, del distanciamiento, y que es complicado
estar muchos en espacios cerrados, como es un laboratorio, vamos a ver cómo es el devenir de las cosas de acá a junio, y si se puede, se harán los prácticos, y si no se pueden, daremos algunos temas complementarios que nos parezcan a nosotros que serían interesantes. También pueden proponer. Bueno, para que nos conozcan la cara, estos somos nosotros. Yo un par de años más joven, pero bueno, era lo que tenía a mano. ¿Cómo nos vamos a evaluar? ¿Cómo va a ser la evaluación y cómo va a ser la promoción y cómo va a ser la aprobación? Según las normas de la facultad, para mantener la condición de alumno regular, hay que estar presente el 80% de las clases dictadas. En virtualidad, y dado las dificultades a veces de conectividad, nosotros vamos a tener clases sincrónicas, y estas mismas clases sincrónicas van a ser asincrónicas y van a estar puestas en el aula virtual. Por lo tanto, si hay inconvenientes en presenciar la clase, no hay problema que la tengan grabada y que ustedes puedan luego poder volver a verla. Pero ¿cómo garantizamos el 80% de la presencialidad? Al menos una vez por semana tienen que entrar al aula virtual y hacer alguna actividad. Sea contestar un cuestionario, sea bajarse un recurso, sea visualizar la clase, sea contestar el chat, sea ingresar al foro. Es decir, una vez por semana ustedes tienen que entrar a la materia. De esa manera, como nosotros no podemos tomar lista en la virtualidad, ni tiene sentido tomar lista en la virtualidad, nosotros lo que vamos a ver es su actividad semanal en la materia. Vamos a tomar 2 parciales teórico-prácticos y cada pregunta va a tener su puntaje y se aprueba con 4 o 40. Esos 4 o 40, si bien es controversial, nosotros hemos decidido que sea el 40% de las preguntas contestadas correctamente. En algunos casos el 4 es el 60% en algunas materias. Acá es el 40%. Para promocionar, tienen que sacarse 7 o más de 7 en ambos parciales. Si en alguno de los 2 parciales sacan menos de 4 o de 40, pueden recuperarlo. Pero con eso pierden, obviamente, la posibilidad de promoción, pero mantienen la regularidad. La facultad nos exige que ninguna de las instancias de evaluación, ya sea parciales, cuestionarios, etcétera, tenga una nota inferior a 7 para poder promocionar. Nosotros, en acuerdo con el secretario académico y las coordinadoras, podemos modificar o estirar eso un poquito, donde podemos hacer un 6 y un 8. ¿Sí? Si en un parcial sacan 6 y en el otro sacan 8, promedio 7, promocionan. Ya no 5 y 9, ya no 4 y 10.
¿Y por qué es importante que ustedes hagan las actividades de los cuestionarios? Primero porque son de autoevaluación y ustedes van a ver cómo andan. También van a ser una especie de ensayo de entrenamiento de cómo responder los parciales. Y aparte, ustedes se acuerdan del viejo nota de concepto. Acá la nota de concepto no va a ser ni por tamaño ni por color de la manzana, sino lo que va a ser la nota de concepto es cómo trabajaron ustedes en los cuestionarios y en las actividades. Entonces, eso puede volcar un 5,8 o 5,6 si yo necesito un 6 para promocionar, porque tengo un 8, y me saqué en un parcial 5,6, 5,7, bueno, puedo llegar al 6 si el concepto en función de las actividades de ustedes amerita subir esos centésimos. Aquellos que vayan a final, el final va a ser oral, va a haber un tribunal que vamos a hacer los docentes de la materia, y ahí vamos a tener una especie de coloquio de charla sobre lo que vimos en la materia. No se les va a tomar nada que no se haya visto. Por más que esté en el programa, no esté en el programa, pero si no se vio, si no lo dimos, no se toma. Ese es el criterio nuestro. Y sean conceptuales. Nosotros no vamos a pedir nada de memoria, lo que vamos a pedir es que razonen y sean conceptuales. Bueno, una cosa que ustedes están preguntando, ¿cómo sabe este tipo si yo entré o no entré una vez por semana a la página, al aula virtual? Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de ver a cada uno de ustedes y el último acceso al curso. Y si hizo alguna actividad o no hizo alguna actividad. Con lo cual, nosotros tenemos la posibilidad de saber si ustedes cumplieron o no con el requisito de entrar al menos una vez por semana al aula virtual y hacer una actividad. Esto es lo bueno que tiene Moodle, que permite a los docentes tener un control de la actividad. También eso nos permite a nosotros saber si alguna persona durante un lapso largo de tiempo no se conectó, no entró, preguntarle si tiene algún inconveniente, ayudarlo, tratar de salvar los problemas que haya. Tiene esas dos cosas. Por un lado, el control de actividad y por otro lado, poder ayudar a la persona que quedó rezagada por algún motivo y ayudarlo. ¿Hasta acá quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Sí. Entonces, vamos a pasar a la próxima presentación. Bueno, se ve Biología Molecular 2021, Historia de Biología Molecular, sus herramientas de estudio. No. No. ¿No se ve? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a entrar. Allá. Lo que le pido es que eso, se muteen y si tienen alguna duda. Patricia, Sí. ¿podés mutearte? Ahora sí, gracias, porque se nos estaban acoplando los micrófonos. Teníamos ese problema.
Muchas gracias. En todo caso, si tienen alguna pregunta, ahí sí les pido que se desmuteen, hagan la pregunta y luego seguimos. ¿Sí? O en todo caso, le pido a Lucía y a Mariana que se fijen en el chat, vayan tomando las preguntas y luego me las hacen todas juntas. O en el momento que la vayan haciendo. Eso deciden a ustedes. Entonces hagamos así. Ustedes hacen las preguntas vía chat y Mariana y Lucía las toman y me las hacen a mí para que seamos un poco más ordenados, ¿puede ser? Bueno, entonces, comenzamos. Lo que yo quería comentarles es que cuando hablamos de la historia de la biología molecular, es la historia de distintos descubrimientos que tienen como origen y como función los ácidos nucleicos o la sustancia que tenía como función la transmisión de las características genéticas y hereditarias. A fines del siglo XIX, Michener fue el primero que, a partir de núcleos de células presentes en plus de vendajes, o sea, linfocitos, estudiándolos comprobó que los núcleos de esos linfocitos contenían una sustancia química homogénea, no proteica, a la que llamó, obviamente, nucleína. ¿Por qué? Porque las encontró en el núcleo. Más tarde, esa nucleína, que se sabía que tenía propiedades ácidas, un pH ácido, fue llamado ácido nucleico. Según las palabras de Michener, la nucleína era una sustancia rica en fósforo y que se encuentra solamente en el núcleo celular. Walter Sutton, ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, propone el término gen y plantea que los cromosomas tienen muchos genes. Si ustedes, como docentes de biología, enseñan Mendel y mendelismo, sabe que Mendel no habló de genes, habló de partículas o de factores, que son los que se transmitían de una generación a otra. Sutton a esas características, a esas partículas que denominaba Mendel, las llama gen. Y también propone que las células sexuales, o sea, las gónadas, tienen la mitad de los cromosomas que las somáticas. ¿De dónde observa esto? Sutton, no sé si en forma intencional o en forma accidental, comenzó a estudiar unos bichos que son los ortópteros, los saltamontes, los grillos, que tienen unas características particulares, que son las siguientes. Tienen pocos cromosomas y cromosomas muy grandes, los cuales son muy fáciles de observar. Aparte, si uno hace una disección de un saltamontes, de un grillo, de un ortóptero, lo que encuentra es que en las gonadas son muy fáciles
observar porque son coloreadas, son muy fáciles de extraer, son muy fáciles de trabajar, y acá lo que ven abajo son fotos de la meiosis de los ortópteros. Fíjense que los cromosomas son muy grandes. Acá tienen acá tienen un diplotene, una metafase 1, una anafase 1, una anafase 2. Fíjense que es muy fácil de ver. Otra cosa que Sutton refiere es a la diferencia entre fenotipo y genotipo. Sutton define fenotipo como el conjunto de características que se manifiestan externamente y que son producto del genotipo. Más adelante verán en genética que el fenotipo muchas veces resulta de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Boveri también fue el que estableció la individualidad y permanencia de los cromosomas. Eso es una cosa que la clase que viene vamos a estudiar con más detalle. Un término que está muy de moda actualmente es el de clonación, el clon. Fíjense que el término clon fue ya definido tempranamente en el siglo XX, en 1903, por Weber, donde Weber plantea que un clon es cualquier célula que se produce asexualmente. Es decir, por ejemplo, si yo a partir de un gajito de una planta que le robé a la vecina o le pedí a la vecina, puedo obtener una planta nueva, esa planta es un clon de la que tenía mi vecina. También existen organismos que se reproducen asexualmente. Por ejemplo, hay especies de lagartijas que se reproducen partenogenéticamente en forma asexual y esos también son clones. Thomas Morgan, en 1910, es el padre de la nueva genética. Es el que... ¿Sí? Bruno, ¿vos estás comentando? No. Ah, bueno. No sé, ¿alguien creo que estaba quería hacer un comentario? No. Morgan trabajó con un organismo de ustedes habrán visto, escuchado, hablado, enseñado, que son las drosófilas. Las drosófilas tienen pocos cromosomas, también relativamente grandes, tienen un tipo de cromosomas muy particulares que son los cromosomas politénicos, que luego más adelante vamos a ver. Y Morgan, trabajando con drosófila, plantea la teoría de los genes, donde plantea que los genes se encuentran sobre los cromosomas y que existen para cada gen uno o más alelos que son variantes de esos genes y que en organismos diploides se encuentran un par de alelos de cada gen en cada organismo. También planteó por primera vez el entrecruzamiento o crossing over.
que vamos a ver más adelante. Lo que hizo Morgan trabajando con Drosophila, otra cosa que tiene las drosofilas, son muy fáciles de criar, muy fáciles de cruzar, y los tiempos de generación son muy cortos, con lo cual yo tengo muchos individuos en poco tiempo, por lo tanto puedo hacer análisis de muchas generaciones en poco tiempo, y aparte por la cantidad de descendencia que obtengo, tengo un número suficiente para hacer trabajos estadísticos. Entonces, a partir de todo esto, es muy fácil hacer estudios genéticos a partir de las moscas. Es el organismo modelo desde principios del siglo XX. Actualmente hay otros organismos modelos que son, en algunos casos, en animales, los gusanos chatos, Ceranotovitis elegans, y en plantas también hay organismos modelo, que son organismos muy simples, con relativamente pocos genes, que pueden ser estudiados fácilmente. Pero desde principios del siglo XX, el organismo modelo por excelencia fue Drosophila melanogaster. Fíjense que en este caso, Drosophila tiene la especie silvestre, es decir, cuando uno habla de tipo salvaje, habla del normal. Este es el tipo salvaje de la mosca con ojos rojos, y este es un mutante de ojos blancos, haciendo cruzamientos entre el tipo salvaje, o sea, el común, con el mutante, obtuvo distintos porcentajes de descendencia, lo que le permitió ver los estados de dominancia y recesividad, donde rojo es dominante sobre blanco. Esto es una modificación a lo que vio Mendel en los porotos. En 1928, Griffith descubre el fenómeno de transformación bacteriana y postula la hipótesis del principio transformador. Y acá vamos a aprovechar a Griffith para ver cómo hay una progresión en el avance del conocimiento a partir de algunos estudios que son meramente descriptivos, y luego, a medida que la ciencia avanza y produce conocimientos y herramientas, permite explicar aquellos procesos que en principio fueron totalmente descriptivos. ¿Y a qué me refiero? Todos se acuerdan de, o lo vieron, el principio de Griffith, de que infectaba ratones con 2 cepas bacterianas, y uno se moría y otro no. Creo que es un principio que se ve bastante seguido en genética básica. Pero vamos a ver cómo es el devenir del proceso de conocimiento. Griffith, en el año 28, ruego que se acuerden de esa época, de ese año, utilizó una bacteria que tiene 2 cepas. Usó Streptococcus pneumoniae, que tiene 2 cepas. Una cepa lisa, 3S, que es virulenta, y una cepa rugosa, 2R, no virulenta. La S es de smooth, que es liso, y la R es de root, que es rugoso.
Entonces, ¿qué hizo Griffith? Griffith lo que hizo fue infectar un ratón con la cepa lisa o virulenta. El ratón se enfermaba de neumonía y moría. Si por el contrario infectaba al ratón con la cepa rugosa, el ratón no moría, no desarrollaba la enfermedad y no moría. ¿Qué hizo? Tomó la cepa rugosa, la calentó, con lo cual teóricamente mató a las bacterias, infectó a los ratones no se infectaron, no desarrollaron la enfermedad y no se moría. Lo otro que hizo fue mezclar las cepas rugosas, o sea, no virulentas, con las cepas lisas que había matado por calor, las utilizó para infectar al ratón y el ratón se moría. Por tanto, lo que Griffith describió fue que había algo en la cepa rugosa muerta que transformaba a las cepas rugosas no virulentas en virulentas. Acuérdense que las lisas que utilizó en este experimento estaban muertas. Entonces planteó que había algo que transformaba, que estaban las virulentas, que transformaba a las no virulentas en virulentas. Lo que acá está desarrollado es un resumen donde se ve que cuando se mezclan ambas bacterias, el ratón muere y se recuperan bacterias virulentas del tipo S. Quiere decir que las muertas de S transformaron a las vivas de R en S. Lo que planteó Griffith, sin poder sustentarlo teóricamente o prácticamente, fue que habría algún polisacárido de la cubierta de la bacteria que trabajaba y hacía ese tipo de transformación. A ver si anda esto. La neumonía bacteriana es una enfermedad grave producida por una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae o neumococcus. Esta posee formas virulentas que causan la enfermedad y existen otras no virulentas. Para comenzar con el experimento, molecularé las cepas bacterianas virulentas encapsuladas vivas al ratón por medio de la jeringa. El ratón muere por causa de la neumonía que contrajo. Ahora experimentaré con las cepas de bacterias no virulentas, no encapsuladas rugosas, vivas para saber qué ocurre. Al inyectar el ratón con las bacterias no encapsuladas rugosas, este permanece sano, ya que los glóbulos blancos son capaces de destruir las bacterias invasoras y el ratón no contrae neumonía. Ahora aplicaré calor a la cepa de bacterias encapsuladas para saber qué pasa. Ya pasó el tiempo necesario. Aplicaré la inyección al ratón y observaré qué ocurre.
permaneció saludable. Está bien. El ratón muere por causa de la neumonía que contrajo. Ahora experimentaré con las cepas de bacterias no virulentas, no encapsuladas rugosas, vivas para saber qué ocurre. Al inyectar el ratón con las bacterias no encapsuladas rugosas, este permanece sano, ya que los glóbulos blancos son capaces de destruir las bacterias invasoras y el ratón no contrae neumonía. Ahora aplicaré calor a la cepa de bacterias encapsuladas para saber qué pasa. Ya pasó el tiempo necesario. Aplicaré la inyección al ratón y observaré qué ocurre. El ratón permaneció saludable, ya que el calentamiento mató las bacterias encapsuladas de tal manera que no puede causar neumonía. Ahora hay una mezcla con las bacterias virulentas muertas por calor y las bacterias no encapsuladas vivas. Ya tengo la mezcla lista. La aplicaré al ratón. Oh no, la mezcla resultante causa neumonía en el ratón provocando su muerte. Realizaré un análisis de la sangre del ratón. ¿Qué ocurrió a nivel biológico para que las cepas vivas no virulentas encapsuladas rugosas a la cepa de bacterias encapsuladas para saber qué pasa? Ya pasó el tiempo necesario. Aplicaré la inyección al ratón y observaré qué ocurre. El ratón permaneció saludable, ya que el calentamiento mató las bacterias encapsuladas de tal manera que no puede causar muerte. Realizaré un análisis de la sangre del ratón. ¿Qué ocurrió a nivel biológico para que las cepas vivas no virulentas se transformaran en cepas infecciosas letales? Debe existir un factor transformador, ya que las bacterias encapsuladas muertas se agregaron a los cultivos de las bacterias vivas no virulentas, logrando convertir a estas últimas en el tipo virulento, dotándolas de la capacidad para producir cápsulas. Además, una vez transformadas, pueden transmitir esa característica a su descendencia. Dos preguntas. ¿Se logró escuchar el video? Con dificultad. No se escucha bien el video. Se escuchó. Bueno. Es más o menos lo que planteaba, era lo que les comentaba yo antes, de lo que hizo fue mostrarle cómo fue el experimento. En el año 1929, Leven es el que descubre un azúcar distinto de la ribosa, que es la desoxirribosa. Y estos son los azúcares que se encuentran en los ácidos nucleicos que no contienen ribosa. Por lo tanto, esos ácidos nucleicos que no contienen ribosa y que contienen desoxirribosa son los desoxirribonucleicos o ADN. Y acá hago una digresión. En castellano yo tendría que decir ácido desoxirribonucleico, ADN. Muchas veces me van a encontrar, en vez de decir ADN, decir DNA. Pero bueno, es lo mismo, ¿está bien? Es la variación en inglés de lo que sería el ácido nucleico en castellano. Trabajando con neuroespora, dos investigadores proponen la hipótesis en el año 41, fíjense que fuimos avanzando, de un gen, una enzima. Trabajan con una levadura, un hongo,
que es la neurospora. Neurospora tiene una característica muy interesante que forma esporas ordenadas. No sé si ustedes estudiaron lo que son las bacterias, las formas sexuales y las formas asexuales de las bacterias. Cuando alguna hongo tipo neurospora se reproduce sexualmente, después de la segunda división meiótica, se producen divisiones mitóticas y esas esporas que se formaron sexualmente tienen un cierto orden. Acá lo ven. Lo que ellos pudieron estudiar es que en aquellas esporas donde encontraban variantes, esas variantes se debían a un único gen. Y vieron que ese único gen formaba una única proteína, en principio una enzima es una proteína, pero existen proteínas que no son enzimas, y entonces vieron que cada cepa mutante tenía una mutación en un solo gen, y esa mutación de un solo gen producía una variante de esa enzima o de esa proteína. Entonces, proponen la hipótesis de un gen, una enzima, o un gen, una proteína. Cosa que fue válida durante muchísimos años y ahora ya no lo es. Vamos a ver más adelante, quizás lo vean ustedes en genética, pero lo podemos charlar, de que cuando uno habla del genoma humano, cuando se hizo la secuenciación del genoma humano, se encontró que existían muchísimos menos genes de lo que uno podría esperar en función de la diversidad química. Hay alguien que se mutee porque nos estamos acoplando. Que en función de la diversidad química que existe en un organismo, uno tendría que esperar la presencia de muchísimos más genes. Pero cuando se secuenció el genoma humano en función de los genes encontrados, o los posibles genes encontrados, se vio que era muchísimo menos. Entonces, se sabe ahora que existe la posibilidad, mediante un proceso que se llama empalme alternativo o splicing alternativo, de que un mismo gen, a través de la maduración de sus ARN mensajeros primarios, dé lugar a más de una proteína. Pero bueno, esto en el 41 fue bastante importante. Fíjense, estamos viendo ahora que recién en el año 1944, ¿se acuerdan que Griffith planteó el principio transformador en el año 28? Recién Avery, MacLeod y McCarthy en el 48 pueden postular que ese principio transformador de Griffith es el ADN, lo cual era bastante resistido, porque, como ustedes ya sabrán, el ADN es una molécula muy sencilla. Entonces, plantear que el ADN es lo que va a transformar una bacteria no virulenta en virulenta, era bastante complicado de creer. Entonces, ¿qué hicieron estos investigadores? Que les valió, entre otras cosas, el premio Nobel. Retomaron
el trabajo de Griffith, aislaron a través de la cepa virulenta muerta por calor, fracciones distintas, las purificaron, y esas fracciones purificadas eran los polisacáridos de la cubierta, los lípidos, las proteínas, el ARN y el ADN, que son los componentes básicos de una bacteria. Tomaron esas fracciones purificadas y con eso trataron de modificar, de transformar las bacterias rugosas. Y vieron que el único que podía transformar esas bacterias rugosas en lisas era la fracción que tenía el ADN. Entonces postularon eso. Esto es una síntesis de lo que hicieron. Tomaron las células muertas por calor, lo que hicieron es purificarla. ¿Y cómo la purificaron? Agregaron proteinasas y por lo tanto esta muestra no tenía proteínas. Agregaron ribonucleasas y esta fracción no tenía ARN, y agregaron desoxirribonucleasas y esta fracción no tenía ADN. Cuando trataron de transformar, la única que no se transformaba era aquella que había sido tratada con la fracción donde se había agregado desoxirribonucleasas, o sea, DNasas. Las DNasas lo que hacían era degradar el ADN y por lo tanto no hubo transformación, porque la única fracción que no tenía ADN era esta. En las que no tenía proteínas y no tenía ARN, sí hubo transformación. Esto es un ejemplo donde se iban destruyendo distintas cosas y la única que no transformaba es donde estaba destruido el ADN. Por lo tanto, estos investigadores lo que plantearon era que el principio transformador detectado por Griffith debía ser el ADN y por lo tanto en él debe residir la información genética, cosa que fue muy resistida porque les vuelvo a decir, el ADN es una molécula muy simple y entonces para los investigadores en ese momento era difícil entender cómo una molécula tan simple que solamente tenía nucleótidos, azúcar y fósforo podía ser la que llevaba en su seno la información genética. ¿Cuál sería la explicación de este principio transformador? Es que cuando se muere, cuando se calienta la bacteria, la rugosa, lo que se hace es destruir la cubierta polisacárida de la misma. Por lo tanto, en el medio se produce una desorganización de la pared de la bacteria, el ADN sale de la misma, pasa al medio. Si ese ADN que está en el medio se pone en contacto con una bacteria,
lo que hay es una inserción de ese ADN en el genoma, en el cromosoma bacteriano, se forma un heterodúplex, y este híbrido se inserta en el cromosoma bacteriano y lo transforma. Es decir, el calor lo que hace es destruir la pared bacteriana, liberar el ADN, y este ADN, puesto en contacto con el ADN de la bacteria no virulenta, se inserta en el genoma y lo transforma. A ver si tenemos más suerte. Bueno, lo que yo le decía, que en el año 44 se pensaba que el ADN era una molécula muy simple y no se creía en la validez de los resultados de estos tres. Si alguien se ha prendido el micrófono, por favor, porque se me acopla. Entonces todo el mundo pensaba que eran las proteínas, porque las proteínas eran bastante complejas y eran las que podían llevar a cabo la transferencia del material hereditario. Seguimos avanzando y en el año 50, Chargaff lo que hace es descubrir la complementariedad de las bases de los ácidos nucleicos. Él plantea que independientemente del origen y de la composición del ácido nucleico, existía tanta adenina como timina y tanta guanina como citosina. Quería decir que había una complementariedad entre adenina timina y guanina citosina. Eso se descubrió en el año 50 y vamos avanzando. Unos experimentos muy importantes son los de Hershey y Chase en el año 52, donde ellos se plantean poder dilucidar si realmente el que es el reservorio de la información genética es el ADN o las proteínas. Para eso utilizaron una bacteria, un bacteriófago. Un bacteriófago es una bacteria que ataca, es un virus que ataca bacterias
En este caso, el T4 ataca a Escherichia coli, una bacteria coliforme, y ellos lo que hicieron fue lo siguiente. ¿Se acuerdan que ya se había planteado que el ADN era rico en fósforo? Y se sabe que las proteínas son ricas en azufre y que en el ADN no existe azufre. Por lo tanto, lo que hicieron fue hacer crecer bacterias en medios que tenían fósforo y azufre, marcados radiactivamente. El proceso de un virus dentro de una bacteria es el siguiente. Ahora está de moda con el COVID, pero bueno, es esencialmente el mismo. Yo tengo una célula, en este caso una bacteria, tengo el bacteriófago, se adhiere el bacteriófago a la bacteria, inyecta su ADN, este ADN se une al genoma de la bacteria. Cuando la bacteria se replica, replica el ADN, este ADN utiliza la maquinaria bacteriana para sintetizar las proteínas de la cápsula. Hay una incorporación del ADN a las cápsulas y luego se rompe la célula bacteriana y los virus libres salen al medio y vuelve el ciclo. Este sería el ciclo lítico de una bacteria, de un virus. Acá lo que ven es cómo se unen los virus a la bacteria. Acá hay un detalle, cómo inyecta el ADN y cómo luego se rompe. La lisis, se rompe la bacteria y se liberan los virus. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron crecer las bacterias en un medio marcado con fósforo. Acuérdense que el ADN tiene fósforo pero no azufre, y las proteínas tienen azufre pero no fósforo. Por lo tanto, una vez que el virus se incorpora su ADN a una bacteria que crece en un medio con fósforo, los virus descendientes de este, que no estaba marcado, tenía ADN marcado con fósforo. Si yo logro separar, aislar el ADN, fíjense, acá se ve el ADN aislado de la cabeza de la cápsula del virus, centrifugo y voy a tener en solución el ADN que es soluble en agua, marcado con fósforo, y en el fondo del tubo voy a tener las cápsulas vacías, sin marcar, obviamente. Si yo lo que hago es marcar proteínas con azufre radiactivo, hago crecer las bacterias en un medio con azufre, dejo que los virus se reproduzcan, estos van a marcar las proteínas, yo voy a tener el ADN sin marcar y la cápsula marcada con azufre radiactivo, y luego voy a tener en solución el ADN no marcado y las cápsulas marcadas. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo cuando obtengo lo mismo, obtengo que las cápsulas no tienen marcaje, quiere decir que no incorporaron el ADN del virus. Entonces, lo que único que puede ser que sea el que lleva la información genética de la bacteria al virus es el ADN marcado radiactivamente y no la cápsula. Fíjense que esto llevó del 52 al 44 y luego de esto, en el año 69, Hershey fue el que obtuvo el premio Nobel por haber podido dilucidar que el ADN es el que contiene la información genética, cosa que se empezó a visualizar en el año 52. En el experimento Hershey-Chase se genético. El fago que se usó en este experimento estaba compuesto por una molécula de ADN rodeada por una cubierta proteica. Cuando los fagos infectan las bacterias, se acoplan a la superficie de la bacteria e inyectan el ADN a la célula. La cubierta proteica permanece en el exterior de la célula. En la primera parte del experimento, los fagos se produjeron en un medio que contenía aminoácidos marcados con radioactividad 35S. Ello dio como resultado fagos con proteínas marcadas 35S, pero sin marca radioactiva en el ADN. A continuación, se permitió que los fagos infectaran las bacterias. Los fagos se acoplaron a las células bacterianas e inyectaron su ADN, pero la cubierta proteica marcada con radioactividad permaneció en el exterior de la célula. Los fagos que se formaron en esas células no contenían radioactividad. Una agitación enérgica hizo que se eliminaran las cubiertas proteicas vacías, pero ello no interfirió en la producción de nuevos fagos en la célula. En la segunda parte del experimento, los fagos se produjeron en un medio que contenía desoxirribonucleótidos marcados con 32P. Ello dio como resultado fagos con el ADN marcado con 32P, pero sin marca radioactiva en la proteína. Cuando los fagos infectaron las bacterias, el ADN marcado con 32P penetró en la célula y se pudo encontrar en los fagos producidos posteriormente en la bacteria infectada. Con ello se demostró que es el ADN y no la proteína el portador de la información genética para una nueva generación de fagos. Bueno, ya sabemos que el ADN es el que lleva la información genética. Ahora, también sabemos que en el ADN tenemos una proporción igual de adenina-timina y de guanina-citosina. El problema es, ¿cuál es la estructura del ADN? En el año 52, Linus Pauling, que fue premio Nobel de Química, un investigador muy reconocido, plantea que había dos posibilidades, o que era una estructura de hélice o una estructura plegada. Y entonces plantea que la estructura de hélice es muy simple y como tiene que ser una estructura muy compleja porque tiene que llevar mucha información, lo más probable es que tenga una estructura plegada, como la estructura plegada de las proteínas. Rosalind Franklin, por otro lado, en Inglaterra, todos ustedes la conocen, supongo, trabajaba con difracción de rayos X. Cuando uno hace pasar
rayos X a través de un orificio muy pequeño, y con eso se impacta sobre un cristal. Este cristal proyecta una imagen de difracción que es obtenida, observada a través de una placa fotográfica, y da un patrón de difracción. Con esto trabajaba Rosalind Franklin. Y ella, trabajando con ADN, esta es la foto original, la famosa foto 51 de Rosalind Franklin, trabajando con cristales de ADN, dio este patrón de difracción. Y ella, a través de estas imágenes, que para mí no me dicen nada, pero para ella dijeron todo, o casi todo, pudo determinar lo siguiente. A partir de estas medidas, que el esqueleto del ADN estaba formado por una pentosa y el fosfato se encontraba en el exterior de la molécula y no en el interior, como se había propuesto con anterioridad. Que la estructura de ADN era helicoidal, no plegada como planteaba Linus Pauling, que tenía 2 cadenas y no 3, como proponían teorías antagónicas, y aparte brindó detalles cuantitativos de la forma y el tamaño de la doble hélice, en función de estas medidas. Lo que ella no llegó a postular era cómo se apareaban las bases nitrogenadas en el interior de la estructura, y eso era lo que determinaba el secreto de la herencia. Y acá entran a jugar 2 señores, Watson y Crick. Crick era el director de Watson, Watson era un doctorando de Crick, y ellos tomaron toda esta información y a partir de otros datos que ya tenían y de los datos aportados por Franklin, pudieron postular la estructura del ADN. ¿Qué dijeron? Tomando lo postulado por Rosalind Franklin y lo que antes se sabía de la complementariedad de bases. Si hubieran sido 2 piriminas las que estaban apareadas, la molécula de ADN tendría que ser más delgada de lo que mostraba la forma de difracción de rayos X. Si hubieran sido 2 purinas, hubiera sido demasiado grueso. Entonces, la única forma que hubiera apareamiento y que respetara las dimensiones propuestas por la figura de difracción de rayos X era que fuera una purina más una primina, o sea, que hubiera una unión adenina-timina, guanina-citosina. Y esta es, en esencia, la propuesta de Watson y Crick, donde tenemos adenina-timinas, guanina-citosinas. Donde estaban los fósforos por afuera y los nucleótidos por dentro, y los azúcares por afuera. Esto lo vamos a tomar en la clase que viene. Fíjense, de acá hasta acá, esto de acá hasta acá, o sea, una página, es el trabajo publicado en Nature que cambió la historia de la biología a nivel mundial.
un trabajo de una página cambió la historia de la biología. Más adelante, trabajando con bacterias, descubren unas enzimas que son las transcriptasas inversas o retrotranscriptasas, con virus, perdón. Ahora está muy de moda. Ustedes vieron que cuando se trabaja con COVID, se trabaja con virus que tienen como ácido nucleico el ARN. Son retrovirus, porque tienen ARN. ¿Cómo esos ARN que se inyectan a la célula pueden multiplicarse dentro del genoma? Es porque se transforman en una molécula de ADN que se llama ADN copia o complementario, el cDNA. El cDNA es la transformación del ARN en ADN a través de una enzima que es la transcriptasa inversa. Este es el virus de mosaico del trabajo, que es ARN. El VIH es un retrovirus. Step 1 is the infection of a suitable host cell, such as a CD4-positive T lymphocyte. Entry of HIV into the cell requires the presence of certain receptors on the cell surface. CD4 receptors and co-receptors, such as CCR5 or CXCR4. These receptors interact with protein complexes, which are embedded in the viral envelope. These complexes are composed of two glycoproteins, an extracellular GP120 and a transmembrane GP41. When HIV approaches a target cell, GP120 binds to the CD4 receptors. This process is termed attachment. It promotes further binding to a co-receptor. Co-receptor binding results in a conformational change in GP120. This allows GP41 to unfold and insert its hydrophobic terminus into the cell membrane. GP41 then folds back on itself. This draws the virus towards the cell and facilitates the fusion of their membranes. The viral nucleocapsid enters the host cell and breaks open, releasing 2 viral RNA strands and 3 essential replication enzymes: integrase, protease, and reverse transcriptase. Reverse transcriptase begins the reverse transcription of viral RNA. It has 2 catalytic domains: the ribonuclease H active site and the polymerase active site. Here, single-stranded viral RNA is transcribed into an RNA-DNA double helix. Ribonuclease H breaks down the RNA. The polymerase then completes the remaining DNA strand to form a DNA double helix. Now, Otro aspecto que otras enzimas que son muy importantes y que vamos a utilizar bastante es las enzimas de restricción o endonucleasas. Las enzimas de restricción, que fueron descubiertas en 1968, lo que hace es romper el ADN
cuando encuentra ciertas secuencias dentro del DNA. Es decir, son como tijeras moleculares que cortan el ADN en sitios específicos. Estos se descubrieron a partir de bacterias que las utilizan como defensa ante los virus para cortar el ADN viral. Y Schmidt, en 1970, aísla la primera, que es la de Haemophilus influenza, que luego fue llamada H-Ind, de Haemophilus influenzae. Una muy común que se usa muchísimo es una obtenida a partir de Escherichia coli, que es esta. Lo que hace, fíjense, dentro de la doble hélice encuentra unos segmentos con una cierta secuencia, y lo que hace es cortar este ADN y por lo tanto me deja fragmentos de esta longitud entre los dos cortes sucesivos. Fíjense, se conocen todas estas enzimas de restricción, cada una tiene un sitio de corte distinto. La que vimos recién es la EcoR1 de Escherichia coli. La que vimos antes, que fue la primera que se descubrió, es la H-Int. Y más o menos lo que hace es lo siguiente. Bueno, no lo hace, evidentemente. Bueno, vamos a dejar. Lo que deja las enzimas de restricción son fragmentos que se llaman fragmentos de restricción, y esos fragmentos de restricción, si yo tengo dos ADNs cortados con la misma enzima de restricción, me permiten hibridar esos ADNs, o sea, hacer un ADN único. Y esto es lo que llevó como inicio de la ingeniería genética. Yo puedo, a partir de fragmentos de ADN cortados con enzima de restricción, unirlos y hacer un nuevo ADN que tenga características deseables, y a eso se lo llama ingeniería genética y ADN recombinante. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar acá un segundo. Yo le propongo lo siguiente. Yo tengo las 10 menos cuarto. Si ustedes quieren, para descansar un poquito y respirar hondo, podemos parar hasta las 10. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, sí. Bueno, sí. Pero Sí, de acuerdo. nada en la vida es gratuito. Nada es gratis en la vida. Les voy a pedir un favor, en la medida que puedan. Traten de ingresar al aula virtual de la materia, a ver si no tienen problema, y se van a encontrar dentro del aula virtual con lo que se llama un cuestionario diagnóstico. Lo que le pido encarecidamente, y voy a apelar a su honestidad intelectual, es que traten de contestar con sus conocimientos esas preguntas. Son preguntas diagnósticas para saber nosotros dónde estamos parados. Obviamente no van a tener incidencia en ningún tipo de nota, concepto, nada. Solamente es para que nosotros y ustedes
sepamos dónde estamos parados. Entonces, le pido ese favor, son unas pocas preguntas que se contestan verdadero o falso, por lo tanto, es solamente marcar una cosa, no tienen que... Y lo que le pido es que utilicen sus conocimientos previos, para nosotros saber dónde estamos parados. ¿Puede ser? Entonces, de acá hasta las 10, les pido que entren y a las 10 comenzamos de vuelta la clase. ¿Sí? Gracias. Una cosa, Sí. les aviso, no, porque lo Ah. tenía puesto que podían habilitarlo, yo lo habilitaba a las 10, así que me den unos segundos que le cambio el horario, porque no van a poder entrar si no. Igual que vayan entrando al aula, porque si no entran al aula tampoco lo van a ver, así que cualquier cosa avisan eso. Vamos a ver. Nueve. 9:45. 40 y sí. No. 10:05. Ahí está. Me avisan si no pueden entrar. Se supone que ya pueden. Son 19 preguntas y les puse un tiempo de entre 15 y 20 minutos. Bueno. Están tranquilos, como dijo Eduardo, no son evaluatorias, sino son de diagnóstico, así que tranquilos. A ver. Participantes, todos. Bueno, ahí veo que ya están pudiendo entrar, así que al menos al aula. Minutos, minuto. Está bien.
no pueden entrar a la página, busquen, pongan directamente en el buscador Facultad de Ciencias Agrarias, UNLZ y Salta. No me deja entrar a la página, no puedo entrar, a ver. Para todos. Perdón, una pregunta, mira, ¿es el que dice cuestionario diagnóstico? Te hago una consulta porque pude entrar al aula virtual, pero todavía no me aparece ningún archivo ni ningún curso de biología molecular. ¿Puede ser? Perdón, no se te escucha, estás con el micrófono muteado. Viste que Eduardo puso una filmina donde estaban varios cursos dentro de lo que es las aulas virtuales. Acá la que dice Biolmol, biología molecular. No te vayas a la biología de TUPA, que es de otra carrera. Eso tengan en cuenta cuando entran. Fíjate que está el nombre del profesor, está el nombre mío, el nombre de Lucía. A ver, yo estoy en el aula, así que está funcionando, porque a veces suele tener problemas o se cae y bueno, pero no, está funcionando. Ingresas a aula virtual y dentro de lo que es el aula virtual tenés todos los cursos. Biol 1, biología molecular. Yo recién acabo de entrar y está primera ahí, en este momento. Ahí está, ahí la encontré, gracias. Buenas, tenía una pregunta. A la hora de poner el documento en la página no me dice datos erróneos. O sea, no tengo ni la posibilidad al aula virtual, digamos. ¿Es por algo? A ver, espérate que busco tu nombre a ver si estás matriculado. Ajá, bueno. Esperame un minuto. Bruno Rodríguez, ¿no? A mí me aparecía igual y tenía que entrar las 2 veces con el documento, o sea, número de documento, como contraseña y como usuario. Sí, eso sí. Después ustedes cambian la contraseña. Claro.
Bruno, vos estás inscripto, así que deberías poder entrar con tu DNI, tanto en usuario como en contraseña, porque yo te estoy viendo acá. Sí. ¿Será que está bien el DNI? A mí me pasó igual, tiene que poner número por número. Yo creo que sí, porque es la única posibilidad que ustedes tienen para acceder. Volvelo a colocar. Porque cuando... Y directamente y volvé a entrar a ver qué pasa. Porque a ver, vamos a probar. Mariana. Otra consulta. Estoy tratando de ingresar al cuestionario diagnóstico y cuando le doy a continuar me aparece un mensaje que dice necesita matricularse a este curso antes de responder al cuestionario. Montero. Sí, así es. A ver, vamos a mirar a ver si estás matriculado. Pero si entraste al aula es porque estás matriculado. Es raro. Montero Damián. Mariana, yo entré con el usuario del año pasado. Está bien eso, ¿no? Porque yo empecé el año pasado, después dejé. Hoy cuando entré desde el celular podía ver el aula de biología molecular, pero ahora solamente puedo ver el de teorías de la enseñanza. Así que no sé por qué no puedo encontrar el aula de biología molecular. Están y bien abren. Hola, Mariana. Bancame un minuto. Damián, a vos no te encuentro. No pudiste entrar al aula. No, pero está silenciado. Sí, al aula puedo entrar porque yo, como igual que Nancy, empezamos el año pasado y tuvimos que hacer la reincorporación para anotarnos de vuelta a la materia este cuatrimestre. ¿Por qué no? Raro, porque no me apareces. Mariana. ¿Qué estás viendo cuando ingresa? No, pero no deberías estar viendo lo mismo que Mariana. Que estamos viendo todos. Pero no te tengo como participante. Te estoy buscando. Damián. No, Mariana. Montero y no me saltás. Me salta Mendoza nada más. Es raro. Mariana. Pero yo no lo puedo abrir, Mariana tampoco. Me dice como que no estoy matriculada. Mariana. Para continuar. Mariana. Sí. Un favor. Aquellos que no pudieron entrar, que me manden un mail a mi correo y voy a tratar en la semana de ver con la gente de sistemas, con Adrián, qué pasa y de matricularlos. ¿Está bien? ¿Puede ser? Aquellos que tuvieron problemas, que no figuran como matriculados, les pido por favor que me manden un mail